Así que estamos para practicar. Ya, bueno, vamos a comenzar. Vayan ustedes también chequeando el material, vayan chequeándolo, vamos a ir avanzando las preguntitas. No en orden, me voy a ir salteando, de hecho, pues para poder realizar algunas preguntas que por ahí es necesario hacerlas. Sí o sí, todo es importante, pero vamos a ir tratar de seleccionar. Por ahí me comunicaron que querían empezar por una preguntita. No sé, ¿está alguien por ahí que sea un apoyo? Ahora le damos ello, dame un segundo para poder abrir acá el material. Ya. A ver, primera pregunta, la que ustedes mencionaron por ahí, algunas personas han pedido esta pregunta de aquí. Ya, dice que tengo un romboide. Un romboide. Para diagrama. Vamos a ver. No, esa no es la 1, esa es una pregunta que han propuesto. Ya, a ver. Tengo un romboide. ¿Sí? Un romboide. Y las diagonales del romboide son 6 y 8. ¿Ya? Una mide 6, la otra es 8. ¿Correcto? Ahora, como es un romboide, ¿sí? Las diagonales se cortan, se bisecan, ¿no? 3, 3, 4, 4. ¿Sí? Ahora, pero la condición, a ver, déjame leerlo acá. Un segundo. 8 y 10. Gracias, Nicolás. Gracias. 8 y 10, dame un segundito. 8 y 10. Entonces son 8 y 10. Y la condición es que una diagonal. A ver, un segundo. Déjame verlo bien aquí. Dame un segundo. Sí, son 8 y 10. Y además, una de ellas divide en dos triángulos rectángulos. Una de ellas lo divide en dos triángulos rectángulos. Una de ellas. Así es. Ya, entonces son 8 y 10. Y una de ellas lo divide en dos triángulos rectángulos. ¿Ya? A ver, entonces son 8 y 10. 8 y 10. 8, 4, 4. 5, 5. Ya, ahora la condición es que una de ellas lo divide en dos triángulos rectángulos. O sea, una diagonal. Bueno, lógicamente, pues, la diagonal que lo divide en dos triángulos rectángulos, pues, tiene que ser la menor, ¿no? No la mayor, porque si no hay forma que la mayor lo divida en dos triángulos rectángulos, ¿no? Esta mayor, ¿cómo la divide en dos triángulos rectángulos? Es imposible. La mayor no tiene sentido que la diagonal mayor, o sea, que 10, lo parte en dos triángulos rectángulos. Lo que tiene sentido es que la menor sí podría dividirlo como queda de la forma, ¿no? Esta sí se podría hacer. Entonces, y la única forma de que esa diagonal menor lo divida en dos triángulos rectángulos es que resta 90. Y por paralelas, porque son paralelas, el 90 pasa acá. Entonces, ahí están mis triángulos rectángulos. Entonces, lo que estamos deduciendo es que la menor, al trazar una de ellas, lo divide en dos triángulos rectángulos. Y acá está 90. Y esta menor lo divide en triángulos rectángulos. Condición de la pregunta. 90. Por paralelas. Ya nada más. Y la pregunta es hallar el área, ¿no? Ya, pues, para hallar el área, hay un montón de formas, ¿no? El área sería, pues, ahí es el área del triángulo que está acá, que es un 5, 4, 3, y eso por 4, ¿no? Porque son 4 iguales. Recuerdo cuando tengo un romboide y trazo diagonales, las 4 áreas son iguales. Eso recuerda por teoría. Entonces, hay esta área, porque este es 3, ¿ves, no? Este es 3. 3, 4, 5. Esta área del triángulo rectángulo, ¿cómo se halla? Cateto por cateto sobre 2. Esta área es 6. 4 por 3 entre 2. Dice, aquí es 6, aquí es 6, aquí es 6 y aquí es 6. 24. Otra forma, la general, ¿no? Fórmula general.
diagonal por diagonal sobre 2 por el seno del ángulo que forman las diagonales. Fórmula general, diagonal 8 por diagonal 10 sobre 2 por el seno del ángulo que forman, y el ángulo que forman es 37 grados. ¿Sí? Y ya, pues tendrías esa solución, ¿no? Y ya eso depende de ti cuál uses. Eso depende de ti. El área es diagonal 8 por diagonal 10 sobre 2 por el seno de 37, que es 3/5. O si no, hace rato, ¿no? 24, pues hace rato. Hace rato. ¿Verdad? Porque 6 por 4 es 24. Ya como tú quieres, depende de ti, ¿eh? Quinta, quinta 2, se va el 2, 24. ¿Ya, chicos? Vamos a ver el material. ¿Se entendió? ¿Quién pidió la pregunta? ¿Se entendió quién pidió la pregunta? ¿Está bien? ¿Hoy está bien o no? ¿Me escuchan, chicos? Ah, ya, ok, algunos están por ahí. Ah, a menos que se han visto, ¿ah? Hoy. Ya, vamos a seguir practicando. A ver, seguimos con el material. A ver, material de hoy. Ya, repaso de hoy. A ver, repasito. Anda practicando, vamos practicando. Dame un segundo que abre el material. Hasta que se pone medio bravo este material, no quiere abrirse. Y ahora sí. Ya, a ver. Vamos a comenzar, ¿ya? Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Voy a comenzar con la pregunta número 4. ¿Te parece o no te parece? ¿Ah? No, la pregunta 2 mejor. La 2. Vamos a comenzar con la pregunta 2. Es un clásico esa pregunta. Es un clásico el tema de triángulos. Clásico. ¿Sí? La pregunta 2 dice, ¿ah? Vamos a la pregunta 2. ¿Ya? Dice la 2. En un triángulo isósceles ABC, donde AB es igual a BC. Vamos, apoya mi guía. En un triángulo isósceles clásico, esto podría que hacerlo así o así, ¿eh? En un triángulo ABC, donde AB es igual a BC. Recuerda que AB es igual a BC. ¿Sí? Yo no le suelo colocar nada, porque de repente en la pregunta tengo que acá graficar algo encimita y si coloco 2 rayas acá al costado, como que me enrayo, ¿verdad? O de acá pongo serruchito, tampoco le pongo nada por ahora, porque si le pongo serruchito, puede estorbar el serruchito, o la cadena, la vuelta que le ponga por acá. Deje nomás, AB igual a BC. Eso recuerdo, nada más. Al final le puedo poner, ¿sí? Bueno, AB igual a BC. Se traza la sevillana interior BD. Se traza la sevillana interior BD. Sevillana, línea cualquiera. BD, sevillana por acá, digamos. Sevillana, línea interior que no cumple ninguna propiedad en particular. Es una sevillana BD. Luego dice, en BC, en el lado BC, se ubica el punto E. ¿En qué parte? No lo sé. Creo que está por acá. Creo. ¿Por qué A? Porque dice, de tal manera que el segmento BD es igual a BE. Ahí dice, BD es igual a BE. Entonces el punto E está bien por acá más o menos, porque son iguales. Entonces, este segmento que está acá sí le pongo bolita, ¿ya? Es igual que la clase. Ahí sí. De B hasta E y de B hasta D. Luego, el ángulo ABD es 30. ABD, este ángulo es 30. Es un clásico. Ayer el ángulo CD, ya pues 15, ¿no? Al ojo nomás. Gente que da propiedad, profe. Hasta propiedad lo ve como propiedad. Ya, bueno, propiedad, sí que. Hay gente que hasta como propiedad lo veía. 15, profe. Este ángulo siempre la mitad de este ángulo. Siempre. ¿No? Siempre. Ya.
Profe, estoy cuajado, ya tengo experiencia practicando, así que tanto he estudiado que, ya, ¿para qué más, profe? Ya, pues, eso depende de ti, ¿ah? Ojo, y son iguales, ahora sí le pongo que son iguales. Ahora sí, porque hay espacio, ya terminé de graficarlo. Es aquí. Ya. Triángulo isósceles mayor, dentro otro isósceles, el ángulo chiquito que está acá, es la mitad del ángulo que está aquí. Si acá es 30, aquí es 15. Si aquí es 20, aquí es 10. Si aquí es 12, aquí es 24. De 1 a 2. ¿Cómo se demuestra? Ya, pues tú sabes eso. En toda figura de geometría que tengo dos triángulos isósceles, cuando hay en geometría dos triángulos isósceles, se suele colocar ángulos. Ángulos. Dentro de cada triángulo isósceles, colocarle ángulos iguales. Me explico. Por ejemplo, si el triángulo mayor es isósceles AB igual a BC, este angulito es igual que la acá. Ya ponle variable. Teta y teta. Ya está. Ya está. Ahora anda a los isósceles. Mira, ahí a profesor iguales, correcto. Este angulito que está por acá es igual que está por acá. Pues no le pongas beta, beta, pues. No, 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 no. Porque este ángulo, ¿a qué es igual? Este ángulo. ¿Te das cuenta que es igual este ángulo? Este ángulo, si no algunos se dan cuenta, es la suma de dos internos. Dos internos sumados, el externo. Ah, ya te ahorra variable. X más teta. Isósceles, X más teta. Ya le colocaste ángulos iguales. Nada más, esa es la idea. Y luego ya pues usas tu teoría, tu propiedad fundamental, sistema de ecuación, no sé. ¿Y qué se te acá, mira, aquí. En el triángulo que está acá. Este ángulo interno más este ángulo interno te da el ángulo externo. ¿Listo? Interno más interno, pin el externo. ¿Ya salió? ¿Se comprobó? Teta más 30, teta más 30 es igual a 2 teta más x. Perdón, 2x más teta. Profe, 15. Tenía razón, profe. Es la mitad. Es la mitad de 30. Se compró. Ahí se compró, chicos. Es un clásico, no te olvides. Pregunta 4. Pregunta 4. Estamos en repaso, ¿ah? De la primera parte del tema. Estamos en repaso de triángulos. De congruencia. ¿Sí? Me voy a saltear, ¿ah? Me voy a saltear. A ver, otra pregunta que por ahí puede ser un poquito complicada para algunos es la pregunta número 4, por lo que esconde. Por lo que esconde la pregunta número 4. Algunos ya lo saben, ¿ah? También. Gente que está practicando sí, hasta lo último. Voy a... Mira. A ver. Triángulo ABC. Aquí es alfa. Aquí es 2 alfa. ¿Sí? Y acá te ponen H. Y te dicen, oye, AH es 2. Y luego BC es 10. La pregunta es ayer HC. Uy, abuso. Nada que métricas, ¿ah? Acá no hay 90, no hay 90, ten cuidado, ¿ah? No las malogres. Chicos, daría ganas de hacer bisectriz, ¿no? Aquí, ¿no? Pero no, pues, acá tampoco, no, no, no. Acá se demuestra algo con el triángulo mayor. El triángulo mayor ABC, con estas características, el famoso alfa 2 alfa, de esta forma, arriba y abajo, es un triángulo isósceles. O sea, el triángulo es isósceles. Tengo un triángulo, mira, triángulo. Bajo la altura. Alfa 2 alfa. Isósceles. Isósceles. De frente. No confundir con el triángulo que está acá. O con el triángulo que está acá. No confundir con este ángulo.
No confundir con esto de acá, mira. Parecido, ¿no? A ver, ¿se ve o no se ve? A ver, ¿se ve? Sí se ve. No confundir con esas dos otras figuras que son bien parecidas. Mira, alfa 2 alfa, mira. ¿Te das cuenta? No confundir con eso. Ojo, no confundir. Los tres son casi diferentes, pero se demuestra aquí. Acá hay un triángulo isósceles sin trazar. Y en ambos casos hay que trazar. Acá se traza también. Acá no. Acá de frente isósceles. ¿Por qué? Por ángulos. Mira, 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 mira. X, este es 10 también. 10, 10. Este ángulo es 90 menos alfa. Estos ángulos son 90, triángulo, rectángulo. Mira, mira. Mira cómo se demuestra. Alfa, 90 menos alfa. Ahí hay un triángulo isósceles ya. Y ahí ya se conoce. ¿Por qué? Porque aquí es alfa, aquí es 90 menos alfa. Es un clásico esto. El 2 alfa y el 90 menos alfa. Este ángulo también es 90 menos alfa. Los tres suman 180. Entonces, cuando tú veas un triángulo, donde un ángulo es 2 alfa y otro es 90 menos alfa, el triángulo es isósceles. De arranque, pues. ¿Por qué? Los tres ángulos suman 180. Aquí es 2 alfa, 90 menos alfa. Si tú sumas los dos, te queda 90 más alfa. 90 más alfa. Entonces, este ángulo tiene que ser 90 menos alfa. Para que todo sume 180, pues, ¿no? Si tú sumas acá, ya queda 180. Menos alfa se va a acá. Y te queda 180. Ahí está. 2 alfa, 90 menos alfa, ya, 90 menos alfa. 10, 10. Si no la ves así directamente, sigue con los ángulos llenando. Si no la ves directamente, llena ángulo. Mira, mira. Mira cómo también se podría hacer si es que no te das cuenta de este detalle. 2 alfa, 90. Este ángulo es 90, pero menos 2 alfa. Entonces somos 90, pues, ¿no? Como este es 2 alfa, 90 menos 2 alfa. Y sumas estos dos ángulos. Suma. 90 menos alfa más alfa. 90 menos 2 alfa más alfa. ¿No es 90 menos alfa? Esta, mira. 90 menos alfa. 90 menos alfa. Isósceles. 10, 10. ¿Sí? 10, 10. Aquí es 8. Ahí saldría, chicos. Profe, ¿qué es acá? Ya mira, cuando tengo el alfa 2 alfa en esta posición, es un clásico. Y lo bajo a la altura, es un clásico. ¿Qué debo hacer acá? Acá es agarrar y hacer esta jugada. Acá debo trazar una sevillana, tal que acá sea alfa, ¿no? Es el clásico, ¿no? Y cada 2 alfa. ¿Qué se forma acá? Se forma un triángulo isósceles. Y acá está el mediano. Nada más. Acá hay otro isósceles. Y van a darte datos para que tú puedas seguir llenando la información. Lo clásico es eso. Profe, ¿qué es acá? Alfa 2 alfa. Ya, el 2 alfa, bisectriz. Se forma con isósceles. ¿Por qué? Porque en el triángulo que está aquí, perdón, la altura es bisectriz. O sea, como una mediatriz. Altura, bisectriz, allá va a ser mediana. Como una mediatriz. Isósceles. Y a veces se hace esto, ¿no? Como esta bisectriz, alfa, alfa, se suele también trazar acá una perpendicular. Y es mecánico ya. Teorema de la bisectriz. Bisectriz, perpendicular aquí, perpendicular acá son iguales. Y van a darte más información para que tú puedas acá hallar el triángulo rectángulo, que seguro es notable. Seguro es notable. Te pueden ver este ángulo, te pueden dar más información.
Pero eso hay que hacer en ambos casos. Así que ya saben, por favor no se olviden esos casitos que son recontra conocidos. ¿Ya? Ya sabes, ¿ah? ¿Qué hacer? A ver, chicos, ¿preguntas? ¿Mm? ¿Se entendió lo del triángulo isósceles de arriba? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, ok. Ya. Ya te voy borrando. Voy borrando entonces. ¿Todo bien? Chill, ok. Ahí, vamos a hacer preguntas, ¿ya? Profe, ¿todo bien? Sí. Ya, ok. Ya, sigamos, pues sigamos. Voy a borrar, ¿ah? A ver, sigamos. Ya está. Esa pregunta 4 que quería manejarla. Pregunta 5. A ver, chicos. En la 5 dice, tengo un triángulo MOP. Triángulo MOP. ¿Sí? Triángulo MOP. MOP. MQ son las medianas. Se trazan las medianas MQ y NP. Mediana, punto medio, MQ y NP. Listo. Medianas MQ y NP. ¿Ya? Que se cortan perpendicularmente. O sea, estas medianas, al cortarse aquí, lo hacen de manera perpendicular. O sea, el ángulo que forman ellas es 90. Las medianas al cortarse aquí forman 90, se cortan perpendicularmente. Bueno, acá también es 90, aquí también, ¿no? En cualquiera es 90. Yo pongo aquí. En cualquier ángulo es 90, en cualquiera. Ahí. Pregunta, si MP es 12, calcular cuánto es la mediana que parte de O. Uy, qué fácil. Fácil, profe, claro, pues, la mediana que parte de O, o sea, la tercera mediana, ¿cuánto mide? Hay que trazarla, pues. Pasa por aquí, pasa por este punto, y este punto se llama baricentro, tú sabes eso, ¿ah? Porque acá tengo las medianas, este punto es baricentro. Y como esta es mediana, ya pues 6, 6, ¿sí o no? 6 aquí, 6 acá, porque es una mediana. Mediana, 6, 6. Pero, profe, cuéntame, acá hay un triángulo rectángulo, claro. ¿Esta no es mediana a la hipotenusa? Claro, triángulo rectángulo, mediana relativa a la hipotenusa. 6, 6, aquí también es 6. Y como este punto es baricentro, yo sé que este divide la mediana en dos segmentos, en proporción de 1 a 2. Si aquí es 6, aquí es 12, pues. De 1 a 2, aquí es 12. La mediana que parte de 2 se llama 18. Clave, casita. Que así venga, profe. Ojalá, pero ojalá. ¿Ya? A ver. Pregunta. Ya número 7, caballero nomás. Sí, caballero. A ver.
poquito de puntos notables, ¿no? Vamos a hacer la 7. Mira. La 7 dice lo siguiente, escucha y lee. Los ángulos A y C de un triángulo ABC miden 70 y 50, respectivamente. El ángulo A es 70 y el ángulo C es 50. Entonces, vamos a dibujar acá el triángulo. Triángulo ABC. Triángulo ABC. El ángulo A es 70. El ángulo C es 50. O sea, 70, 50 sería 120. 120, 60. ¿Está bien? 60. Luego, te pide el ángulo HBI. Te piden la medida del ángulo HBI. ¿Pero quién es H? H es ortocentro. ¿Y qué es I? El incentro. Es H e I. H es el ortocentro. E I es el incentro. Bueno, el ortocentro se asocia a alturas. El incentro se asocia a bisectrices. Ortocentro es concurrencia de alturas. Incentro es concurrencia de las tres bisectrices interiores. Entonces, ¿dónde lo ubico, profe, para ver el ángulo? Ya, pues. Lo ubicas referencialmente nomás. Por ejemplo, ortocentro, orte de alturas. Entonces, como referencia para ubicar el ortocentro, del punto B, tras una altura. En la mente nomás, pues. Y dentro de la altura está el ortocentro. O sea, tras la alturita y por acá, por acá. Por acá está el ortocentro. Por aquí. El incentro, profe, bisectrices, en tu mente nomás. Por acá, digamos. Incentro. Ahora, en puntos notables, a veces, si colocas mal los puntos, o al revés, te puedes igual salir. Lo que sí es imperdonable que el ortocentro, que está aquí, lo ubiques por acá, pues. O sea, sería imperdonable que el ortocentro, no tengo un triángulo ABC, y que acá ubiques el ortocentro. A ver, ¿quién me dice por qué? ¿Quién se da cuenta por qué es ilógico colocar ahí, gráficamente hablando, el ortocentro? Porque ¿quién me dice? ¿Alguien se da cuenta por qué es? Correcto. Claro, si ya parece si fuese una mediana o seviana, correcto. Te entiendo la idea. Claro, porque, profe, en el ortocentro sí hay que tener cuidado. Porque si es ortocentro, el ortocentro se suele colocar debajo, digamos, del vértice B, de este vértice. Por aquí. Porque si tú unes B con H y prolongas, tiene que ser altura. Si unes B con H y prolongas, es altura, porque es ortocentro. Entonces, ¿cómo hacer una altura así? Por eso, altura, aquí. Ya el incentro, circuncentro, ya lo colocas más o menos guiándote. ¿Ya? Pero bueno, es así. Pregunta, calcula cuánto mide el ángulo, ahora sí, HBI. Ahorita facilito. Ahora sí, HBI, HBI. El ángulo HBI. O sea, este angulito. Ese ángulo ya salió, pues. Si quieres, hay una fórmula de propiedad, que este ángulo es la resta de 70 menos 50 entre 2. Altura bisectriz. 70 menos 50 entre 2, la diferencia entre 2. O sea, 10. ¿Sí? O, también está fácil, sin la propiedad, que es para uno es engorroso. Profe, ya pues, si es sin centro, el incentro, si lo unes con cualquier vértice, va a ser bisectriz, porque es sin centro.
Entonces, como este es incentro bisectriz, es decir, este ángulo que está aquí es igual a este ángulo. O sea que el 60 se parte como 30-30. Y acá también es 30. Ahora, ¿qué más? Profe, ya pues, como es ortocentro ahora, uso ortocentro. Como es ortocentro, usted dijo que altura, claro. Ortocentro, lo unes con B, prolongas. Esta línea tiene que ser altura porque pasa por el ortocentro, 90. 70, 90, este ángulo es 20. Suman 90, güey. Y es 30, ¿no? X10. Esa es X10. 30 por acá, 30 por acá. X10. ¿Salió? A ver. Pregunta 8. Más puntos notables. Más puntos notables. ¿Sí? A ver. La 8 dice, un triángulo ABC acutángulo. El triángulo acutángulo, chicos, es aquel triángulo cuyos ángulos son agudos. Triángulo acutángulo es aquel triángulo cuyos ángulos son agudos. Son menores que 90. Triángulo acutángulo, ¿correcto? Triángulo acutángulo, ángulos agudos. El ángulo ABC es 50. Este ángulo es 50. Lee conmigo. El ángulo ABC es 50. H es el ortocentro y O es el circuncentro. Otra vez. Pero ahora me dicen que H es ortocentro y O circuncentro. Bueno, si H es ortocentro, bajo altura igual, ¿no? Altura. Por acá está el ortocentro, por acá, por acá. O más abajo, no sé. Y el circuncentro, bueno, se asocia a mediatrices. Pero más que la mediatriz, hay una propiedad que hay que saber. Y el circuncentro en el acutángulo se ubica por acá más o menos, puede estar encima del ortocentro, por debajo del ortocentro. Eso va a depender mucho de la pregunta. Ya, acá puede estar el circuncentro. Acá está el ortocentro y circuncentro. Ahora, va a depender del triángulo, de repente el circuncentro está más arriba y el ortocentro más abajo. De repente al revés. Eso depende de la pregunta. Depende de la pregunta. ¿Correcto? Ahora, lo bueno en estos casos, como te dije hace un rato, es que si colocamos los puntos, igual te puede salir. O sea, igual te puede salir. En esta pregunta, igual no importa si el ortocentro lo pones arriba y el circun abajo, o al revés, el circun más arriba que el ortocentro. Acá no importa. Entonces, H es el ortocentro, circuncentro. A ver, ¿qué debo recordar en este repaso? ¿Qué te piden? Vamos a ver, Nico. Te piden hallar el ángulo a la suma del ángulo AHC. Te piden el ángulo que está acá, AHC, más el ángulo AOC, más el ángulo AOC, más este ángulo. Ahí está. Se te pide la suma, ¿no? La suma de este ángulo de verde más el ángulo de rojo. Ah, ese pichanga, pues, hijo, ya es algo recontra directo. Esa es teoría, ¿no? ¿Qué debo saber? Que si en un triángulo, que ubican el ortocentro primero, y del ortocentro lo unen a dos vértices,
si del ortocentro lo unen a dos vértices, la teoría me dice que este angulito, este ángulo θ, más el ángulo X, suman 180. En el ortocentro. Y en el circuncentro, si tú ubicas el circuncentro internamente, aquí, circuncentro, se sabe que si lo unes a dos vértices también, primero, esos dos segmentos que he trazado son iguales. Y segundo, proporción. Si este ángulo es θ, aquí es el doble. Entonces, profe, sí, circuncentro y ortocentro. Suman 180 con ortocentro. Con circun el doble y son iguales, por si acaso. Mira aquí. Ojo, H es el ortocentro del triángulo ABC. Y O es el circuncentro del triángulo ABC. O sea, todos hacerlo referencia al ángulo ABC o triángulo ABC. 50. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo que está acá? Si es ortocentro, ya pues suman 180. El ángulo con el de arriba. 50, 130 por acá. Entonces el ángulo AHC es 130. Más el ángulo AOC. AOC. Y este ángulo. Este ángulo respecto al ángulo que está acá, el doble, pues no. Es el doble no de aquí, no. Es circuncentro del triángulo grande. Entonces 50, 100, pues. La suma. 230. Clave avioncito. Pregunta. ¿Se entendió? ¿Sí? Segunda pregunta, quiero que me respondan. Gracias chicos, gracias por responder. Ok, si hay dudas, pregunten. Chicos, una pregunta, ¿no? Otra pregunta, perdón. ¿Está bien colocado el ortocentro y circuncentro? ¿O no? O sea, ¿está bien que el ortocentro está arriba y el circuncentro abajo? Es una pregunta que ya no, o sea, no influye en la solución, no influye, pero lo pregunto por si acaso. Pues. ¿Está bien colocado el ortocentro y circuncentro? Claro. No, ¿verdad? No está bien colocado, ¿no? ¿Por qué? Claro, porque no sea Monse, pues. Al ojo se da cuenta que uno que no puede ser ortocentro arriba y abajo circuncentro. Es al revés. Claro, Josué, excelente. Ahí está. Mejor dicho, imposible. Mejor escrito imposible. Claro, pues porque por boomerang, este ángulo es la suma de los tres que están adentro, ¿no? El ángulo 100 es la suma de 130 más algo. O sea, es imposible que el ángulo 100 sea igual a 130 más algo, si el 100 es menor que el 130. Al revés debe ser, ¿no? Este ángulo debe ser mayor por boomerang, ¿no? Porque este ángulo, repito, es la suma de estos tres. Pero aquí hay 130. ¿Cómo hacer 130 más algo igual a 100? Es ilógico. Al revés. El circun está arribita y el otro más abajito. Pero bueno, esa es parte de, ¿no? Acá no influye, te das cuenta que no influye. Por lo general, cuando se pregunta de puntos notables, casi no influye dónde coloque los puntos. Puede haber una contradicción teórica, pero igual debe salir. ¿Ya? Bueno, esa es la pregunta número 8. Chicos, esa es la 8. Pregunta 9.
por si acá estamos exagerando con puntos notables, estamos exagerando las preguntas para que algo, si viene facilito, lo puedas hacer, ¿no? Porque ya las 9 y las 8 son preguntas un poquito más rebuscadas en respecto a la propiedad del circun o del ortocentro, que por si acaso se coloca para que estés preparado al menos con algo más o adicional. ¿Ya? A ver, pregunta 9 dice, un triángulo ABC obtuso en el vértice B. A ver, tengo un triángulo ABC. Tengo un triángulo ABC obtuso en B. Obtuso en B. Sí, triángulo obtusángulo. Y es el incentro. Trave, sí. Y es el incentro. Y Q circuncentro. Otra vez, sí, Q circuncentro. Pero ahora, en el caso del obtusángulo. El ángulo AQC 100. Bueno, muchachos, antes de seguir, recuerda esto. Recuerda el caso del triángulo obtusángulo. Recuerda el caso del triángulo obtusángulo. Este obtuso. 100, 120, 150, 91 y es obtuso. Acá el punto notable llamado circuncentro ya tiene una posición fija, ¿no? El circuncentro en un triángulo obtusángulo siempre se ubica en la parte externa del triángulo. El circuncentro en la parte externa, por acá, digamos. Lado mayor, parte externa, acá está el circuncentro. Voy a llamarle Q, como está acá. Entonces, en un triángulo obtusángulo, el circuncentro siempre se ubica en la parte externa. ¿Sí? Y ya, ¿qué se cumple, profe? Parecido a esto. Circuncentro. ¿Qué se hace mecánicamente acá? Cuando el punto Q lo ubican en un triángulo obtusángulo. Se suele siempre trazar del circuncentro a los dos extremos del triángulo obtusángulo, los extremos de los ángulos agudos. Pero del circuncentro, triángulo, circuncentro, lo unes a dos vértices son iguales. Igual acá. Del circuncentro lo unes a estos dos vértices del triángulo, son iguales. Isósceles. Se forma. Profe, este ángulo formado por el circuncentro y los dos vértices es el doble de una 2, claro, de una 2. Este ángulo formado es el doble que el triángulo de Revit. Acá se cumple algo parecido, pero aquel ángulo que es el doble no es este, ¿no? Sino que prolongas, en el obtuso lo prolongas, y si a este ángulo externo le pones alfa, acá es el doble. 2 alfa. Esa es la proporción de 1 a 2 en el triángulo obtusángulo. Es igual a algo mecánico, igualito, algo mecánico. Triángulo obtusángulo, circuncentro, parte externa del ángulo del lado mayor. A ver aquí. Te dice, oye, y es el incentro, ese es fácil, pues. Si es incentro bisectriz interior, ya, pues acá pongo incentro. Ese es facilito. Incentro. Esto no pasa nada. Acá es el detalle, circuncentro. Ojo, incentro, bisectriz, 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 incentro. Fácil. Acá está el detalle, circuncentro. Obtusángulo, recuerda que es obtuso en B. Así dice, obtuso en B dice, obtusángulo. Si es obtusángulo, el circuncentro no está dentro, pues está afuera. Acá está dentro, porque es acutángulo. Pregunta 8, acutángulo, dice la pregunta inicialmente. Circundentro. Acá es obtusángulo y acá está circuncentro. Circuncentro. Y el dato te dice también, el dato
te dice que el ángulo justamente AQC es 100. El ángulo AQC. AQC. Este ángulo es 100. Acá no sirve ya, pero estos son iguales. Por si acaso. Ya, y la pregunta es hallar el ángulo AIC. Te pide el ángulo AIC. Pues no seas mal. Antes de eso, antes de hacer. Pregunta, triángulo plus ángulo. Circuncentro. Proporción. Si este ángulo es 100, el externo es la mitad. Entonces me dan este 100 para que tú puedas hallar el externo, que es 50. Te dan este 100 para que tú halles el externo. Y con este externo, tú halles el ángulo B, que es 130. Suman 180. Y con este ángulo, tú puedas hallar el ángulo AIC. Ya, pues ese pichanguita ya. Este ángulo. Ya, pues ese ángulo es fórmula, creo, ¿no? Si quieres fórmula, si quieres, ¿ah? Cuando es sin centro, ¿te acuerdas? Bisectriz también. Y en todo triángulo es clásico, ¿no? En todo triángulo, las bisectrices interiores forman este ángulo X, que es 90 más la mitad de 130, ¿no? Triángulo, bisectrices, ¿no? Incentro, bisectriz, bisectriz. El ángulo formado por las bisectrices interiores, X es 90 más la mitad de 150. O sea, 90 más 65. 125, perdón, 155. Se con fórmula. Y si no, le pones alfa, le pones teta, sistema de ecuaciones. 2 alfa más 2 teta es 50. Mitad, alfa más teta, 25. 55. Si quieres. Yo hago propiedad porque la propiedad está para usarla, ¿no? Entonces, por propiedad. El ángulo formado por las bisectrices X es 90 más la mitad de 130. La propiedad está para usarla, ¿verdad? Si no, ¿para qué te enseña la propiedad? ¿Y tú por qué la sabes? 155, 90 más 65. ¿Hay clave? Claro, pues, enana. Enanita. A ver, pregunta 10 fue. No, perdón, pregunta 9. ¿Repito algo? ¿Repito algo, por favor? Dímelo. Si repito algo. No, sí. ¿Repito algo? ¿Están volando ya? ¿Están volando? ¿Todo tranqui? ¿Está claro por ahora? ¿Hay una pregunta por ahí? ¿Nadie? ¿O cómo que qué es eso? Por ahora bien. Ok. Voy borrando. Ahora sí te va a rayar. La pregunta que sigue te va a rayar. La pregunta 10. Ahí sí. Mejor toma bien tu asiento. ¿Sí? Ponte plomo en los zapatos. Para que no hueles. Si no vas a volar. Graficando la malla te quiero ver ya. Graficado ya. A medio graficar te ataques convulsiones. Vas a ver. Mira, pregunta 10. ¿Ya? Pregunta 10. A ver, la 10, un texto grandote, tipo comprensión lectora. En un triángulo ABC, por el incentro I,
se traza la perpendicular al segmento AI, que corta a la bisectriz exterior del ángulo C en el punto P. Ahí es la medida del ángulo IPC. Si el ángulo B es 68. Profe, lo único que entendí es que el ángulo B es 68. Entonces, por ahí empieza. Por ahí empieza. Empezamos diciendo que el ángulo B es 68. ¿Ya? Con el triángulo ABC, y lo que entendí, profe, es que el ángulo B es 68. Agarra confianza y está saliendo. ¿Correcto? Ahora, ¿qué más? Dice, por el incentro I del triángulo, ¿no? ¿Qué es el incentro? Hace rato, ¿no? Corte de bisectrices. Entonces, acá hay una bisectriz, acá hay una bisectriz, y acá hay otra bisectriz. Entonces, acá lo ubico, más o menos al ojo. No es tan complicado. Sí. Ubicar el incentro. Luego, por este incentro I, por acá, por si acaso coloco incentro. Ya, por acá, por el incentro I, por aquí, se traza la perpendicular al segmento AI. O sea, voy a trazar el segmento AI, este segmento AI, y por el incentro, por acá, trazo la perpendicular a este segmento. A ver, si acá está el segmento AI, y yo quiero trazar una perpendicular al segmento, ya pues, por acá, ¿no? ¿Qué es esto? Perpendicular al segmento. O por acá. ¿Qué es esto? Perpendicular al segmento. Por aquí. ¿Qué es esto? Perpendicular al segmento. Si acá está mi segmento ahí, y yo voy a trazar una perpendicular al segmento AI. Pero esta perpendicular se traza por I, porque dice, por I se traza la perpendicular al segmento AI. O sea, por ahí. Por I se traza la perpendicular al segmento AI. Segmento AI, perpendicular al segmento AI, perpendicular, pero lo trazo por I. Ahí dice, por I se traza la perpendicular al segmento AI. Este es mi perpendicular. Al segmento AI, trazado desde I. Entonces, por el incentro, por acá se traza la perpendicular al segmento AI, que corta, esta perpendicular dice que corta a la bisectriz exterior del ángulo C. Ángulo C, hablan de la bisectriz exterior, entonces acá prolongamos. Ángulo exterior de C, bisectriz exterior. Y esta perpendicular corta a esta bisectriz exterior en ese punto. En el punto P, te dice. Calcular el ángulo IPC. IPC. Seis, 8. Ya, chicos, esa es la pregunta. Sí, esa es la preguntita. Bueno, pensemos. Lo primero, como este es sin centro, este es bisectriz. Porque es sin centro. ¿Sale trazando o sin trazar? Una de dos. Habla, ¿trazo o no trazo? A ver, encuesta rápida, rápida. 5 segundos. ¿Trazando o sin trazar? Habla. Encuesta, 5. ¿Sí qué? ¿Sí qué? ¿Con o sin? Trace. Ok. Sin, Dios mío, ahora, ¿cómo hacemos? ¿Con o sin? Tracen por ahí, ¿no? ¿Para qué pregunté, Dios mío? ¿Para qué pregunté? A ver, a ver. Ya. Sin trazar. Primero sin trazar.
¿Cómo sería sin trazar? Lo voy a borrar. Sin trazar. Mira. Voy a aplicar corbata. Corbata Michi. Aquí. 90 más este ángulo es igual a X más este ángulo. Corbata Michi. 90 más este ángulo es igual a X más este ángulo. No tengo los ángulos. Voy a colocarle acá variable. Acá le pongo teta y teta. Lo voy a borrar, ¿ah? Ahora ya tengo este ángulo ya. Ahora, ¿cómo veo este ángulo? Ángulo exterior. Este ángulo exterior de C, este ángulo es la suma de todos internos. Interno más interno me da el externo en el triángulo mayor. O sea que este ángulo sería 2 teta más 68. Este ángulo es 2 teta más 68. 2 teta más 68. Pero lo parto pues mitad mitad de bisectriz. ¿Cómo divides 2 teta más 68 entre 2? ¿No es teta más 34 por acá? ¿Y teta más 34 por acá? ¿O no? ¿Y no es todo 2 teta más 68? Ay, ¿verdad? ¿No? Pues, ahora sí, 90 más teta es igual a X más teta más 34. Se va el teta. Y el 34 pasa a restar al 90. 56. Paga tu clave casa. ¿Está? Sin trazar. Trazando. Tómale foto, porque yo lo voy a borrar. Tómale, si quieres, tómale foto de screenshots. Lo que tú quieras. Ahora, vamos a hacerlo trazando. Profe, si es fácil, profe. Bueno, ya es tu método que tú quieres usar. La cosa es que lo hagas en tu examen. Trazando. Observa. Trazando un poquito más elegante, pero requiere más teoría. ¿Sí? Vamos a hacer esto. Como este es sin centro, este es bisectriz. Está trazado ya. Lo que queremos en este caso es unir I con C. Y es también bisectriz, ¿no? Porque es sin centro. Y acá debo darme cuenta dos cosas. Dos cosas. Primero, que si trazo las bisectrices en un triángulo, ABC, lo que hicimos hace un rato, estas bisectrices forman este ángulo. El ángulo formado por las bisectrices interiores forma el ángulo naranja. Y todo este ángulo, yo sé por fórmula que hicimos acá, es 90 más la mitad del ángulo de arriba. O sea, este ángulo es 90 más 34. Este ángulo formado por las bisectrices interiores, este ángulo es 90 más la mitad del ángulo de arriba, o sea, 90 más 34. Pero, profe, acá tengo 90, ¿no? Ah, yo tengo 90. ¿Qué te falta acá? 34. Porque el ángulo es 90 más 34. Ya tengo 90. Falta 34. 124. Ya está. Y el ángulo que está acá es 56. Pues. Ya, esto suma 90. Pues. ¿Por qué? Oye, no seas malo, pues. Cuando tú tengas acá, es otra cosa que al ojo se puede ver. ¿Eh? Este ángulo es 180. ¿Sí o no? Entonces acá le pones teta, por ejemplo. Acá le pones teta. Acá le pones alfa. Acá le pones alfa. Teta, teta, alfa, alfa. ¿Qué sabemos? 2 teta más 2 alfa. 2 teta más 2 alfa es 180. Ángulo llano. 2 teta, 2 alfa, ya. Sácale mitad. Teta más alfa. ¿No es 90? Ángulo recto, profe. Claro, pues. Ángulo recto. Teta más alfa es 90. Ah, triángulo rectángulo. Tiene razón, profe. Suma 90. 56, profe. Trazamos, cuando tengas el ángulo de 180 y traza bisectrices, de los ángulos que suman 180, el ángulo de 90.
¿Está? Con trazo. Ahora sí, para tenerlo yo en mi archivo y saber cómo aplicarlo en otra clase, si en caso se presenta la pregunta. Chicos, te pregunto, ¿con o sin ala? ¿Qué prefieres? ¿Con trazo o sin trazo? ¿Cuál es más rápido? ¿Cuál es mejor? Sin. ¿Confirmado? ¿Confirmado entonces? Sin. Claro, sin, ¿no? Un poquito más rápido, ¿no? Claro, sin. Sin razón. Sí, yo también me quedo sin el sin. Sin, dice el otro. Ok. Ya, pues sí, sin trazo, ¿no? El otro trazo. Ahora, este es elegante también, ¿ah? Este es elegante, te luces, todo. Pucha, pero el otro es más simple, creo, ¿no? Acá la variable y ángulo externo, curvatita, menos engorrosito. Me quedo también sin trazo. Sí, también. Tomaste fotito del sin trazo, supongo que sí. Así, o en tu mente, que es mejor que tomarle foto. Y eso. ¿Ya, chicos? A ver, chicocos, un favorcito, pues. ¿Ya? Una ultimita de puntos, que es lo que me interesa ahorita terminar. La pregunta 12. Acá lo va a hacer ya, aquí nomás. Aquí, pregunta 12. Pregunta 12. Ya, pregunta 12. En la pregunta 12, chicocos, dice, otra vez, por el incentro de un triángulo ABC, chicos, este es un clásico. Eso lo ve, este es lo mínimo, o sea, lo mínimo que debes saber es esto para preguntas más elaboradas de otros temas, semejanza, y por ejemplo, ¿no? Semejanza, o proporcionalidad. Dice, pregunta 12, por el incentro, de lo mínimo, chicos, que deben saber. Por el incentro de un triángulo ABC. Acá está mi triángulo ABC. Por el incentro, no te rayes, a ubicar el incentro es fácil. Bisectriz, al ojo nomás. ¿Para qué te rayes? Acá está el incentro. Por el incentro, ¿se traza qué? Se traza una paralela al lado AC, ¿correcto? Por el incentro, se traza una paralela al lado AC, pero por acá, por el incentro. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Por acá vas a trazar una paralela a este lado. Por aquí, por el incentro. Por el incentro trazamos una paralela aquí al lado AC. Por el incentro. ¿Sí? ¿Ya está? Por el incentro se traza una paralela al lado AC. Intersectando a los lados AB y BC en los puntos P y Q respectivamente. P y Q, o sea, al lado AB en el punto P y ABC en el punto Q. AP mide 4. CQ mide 5. La pregunta es calcular cuánto mide PQ. X. Ya pues chicos, es una pregunta clásica que se usa, yo he visto también en proporcionalidad o en semejanza, lo he visto también. ¿Ya? También hasta en cuadrilátero lo he visto. Y todo nace de acá, todo parte de acá. Mira, clásico chicos, este ping de acá es 9, la suma, de arranque 5 más 4. ¿Por qué? Porque si es el incentro, y es el incentro, igual, incentro a un vértice, bisectriz. Incentro a un vértice, bisectriz. Si unes el incentro con cualquier vértice, es bisectriz. Entonces, trazamos el incentro por acá, mira. Acá está el dato. Profe, cuéntame. ¿Este es bisectriz? Claro que soy. Allá. Tieta. Pero como son paralelas por dato, segmentos de verga son paralelas, este ángulo de θ por la Z sube aquí, por la Z. Como son paralelas, el zorro aplicamos, θ, el zorrito. Siempre ahí, mancha isósceles. 4, 4. O sea, este es 4.
Igual acá, incentro, únelo a C, lo mismo, mecánicamente, acá hay datos. Únelo sin miedo, sin temor. Bisectriz, porque eres incentro, lógicamente bisectriz, alfa, alfa, digamos. Paralelas, el zorrito, ángulo alterno interno, este ángulo alfita sube. Isósceles, 5, 5. Ah, su profe, yo lo acabo, profe, yo lo acabo. Te ayudo, me voy a decir casi todo. Sí, 9, 9. Clave sería 9. Enanito. ¿Está bien? Ya, chicos, sigamos. Pregunta número 15, pues. ¿Por qué la 15, profe? ¿Por qué la 15 es propiedad? Hay que recordar lo siguiente. Escucha, por favor, memoria fotográfica. Pregunta 15, ¿ah? Calcular la distancia del ortocentro al circuncentro de un triángulo rectángulo cuyos catetos son 18 y 24. Muchachos, te hablan de ortocentro, baricentro, en un triángulo rectángulo. Entonces, memoria fotográfica. Así. Tú sabes, por teoría, que si te hablan o te mencionan de un triángulo rectángulo, tú sabes por teoría que si te mencionan o te hablan de un triángulo rectángulo, en el triángulo rectángulo recordemos que hay 3 puntos notables que tienen una ubicación ya establecida, ya fija en el triángulo rectángulo. O sea, ya es inamovible la posición de 3 puntos notables en el triángulo rectángulo. El ortocentro, el baricentro y el circuncentro. Los 3. Profe, ¿dónde se ubica el ortocentro en el triángulo rectángulo? En el ángulo recto. Profe, el circuncentro en el triángulo rectángulo, el circuncentro en el triángulo rectángulo siempre está en la hipotenusa. ¿En dónde? En la mitad. Justo en la mitad. Justo en la mitad. En el punto medio, ¿no? Y si unes en el triángulo rectángulo, si unes el ortocentro con el circuncentro, si lo unes, por si acaso esta es la mediana relativa a la hipotenusa. Los 3 son iguales. Mediana relativa a la hipotenusa. Los 3 son iguales. Y como es mediana, ya pues dentro de la mediana está el baricentro. O sea, por aquí está el baricentro. Por acá, digamos. ¿Por qué? Porque está dentro de la mediana, pues. El baricentro está dentro de la mediana. Esta es mediana. Baricentro. Ah, ¿y por qué es baricentro? Proporción de 1 a 2. O sea que la distancia del ortocentro al baricentro, esta distancia es el doble de la distancia del baricentro a circuncentro. Sí. Por teoría, ¿no? Ahora, y como es mediana relativa a la hipotenusa, aquí es 3x, aquí también es 3x, y 3x. Por mediana relativa a la hipotenusa, 3 iguales. Chicos, memoria fotográfica, a este grafiquito, memoria fotográfica. Entonces, en la pregunta 15, que te dan lo mismo, solo que en la pregunta 15, te dicen, oye, tengo el triángulo rectángulo. Dice la distancia, calcular la distancia del ortocentro al baricentro. Ya. Te habla el ortocentro o baricentro, esto en tu mente. Entonces, acá hago esto. Puntito. Acá, bueno, trazo de repente por acá. Si quieres, trazo. Por aquí. No le pongas el nombre si quieres, no le pongas el nombre. Ya tú debes saber esto. Acá circuncentro, acá baricentro. De 1 a 2. Bueno, 3x, 3x, 3x. O sea, no le pongo ni el nombre, porque supuestamente ya lo sea.
Te pide la distancia del ortocentro al baricentro. Te piden 2x, de 1 a 2. Te piden esto. Sabiendo que los catetos miden 18, a este punto medio, ¿ah? Este 18, no seas malo. Oye, 18 y 24, qué abuso. Oye, 18 y 24. Habla, ¿qué triángulo es? ¿Conocido, sí o no? ¿Es un 3, 4, 5? Sácale sexta. Sexta, 3. Sexta, 4. Hoy no seas malo, profe. 3 por 6, 4 por 6, 5 por 6. Pues, este es 30. 37, 53. 3, 4, 5. Caleta, cae 6. Pero como todo mide 30 y este es punto medio, 15, 15. Ortocentro, baricentro, circuncentro, mitad, mitad. Profe, 15, 15, que también es 15. 15, 15, 15. 3x igual a 15. 5. Ya, x es 15. Perdón, x es 5. Pero tú quieres distancia del ortocentro al baricentro. El doble, pues 10. Sería dedo, ¿no? Ojo, te piden 10 a ortocentro al baricentro. El doble, 2x. 3x es 15, 5, 10. ¿Cómo van? ¿Eh? A ver, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Mm? ¿Repito? Chile. Ok. Ya, voy a tomar el Fotex. Ya, vamos a seguir a ver. Vamos a entrar un poquito de congruencia. ¿Sí? Y aplicaciones. Un poquito nada más. A ver. Chicos, a ver, ¿alguna pregunta directa? ¿Sí? Una pregunta directa, por favor, no te confundas con esto. ¿Ya? Quiero apoyarte con esta preguntita, dame un segundito, se me fue. Ya, pregunta 17. A ver. En la pregunta 17, te dicen, está directa la pregunta, pero quiero contigo graficar la preguntita. En un triángulo ABC, el ángulo B mide 100, o sea, el ángulo B es obtuso. ¿Sí? El ángulo B es obtuso. Porque el ángulo B es 100. En un triángulo ABC, el ángulo B es 100. ¿Sí? El ángulo B es igual a 100. Eso es por dato. Luego te dicen que en el lado AC, en AC voy a tomar un punto M. ¿Dónde pongo el punto M, profe? Por acá puede ser, o por acá. En el medio no sabemos dónde, voy a tomarlo acá. M es punto de AC, no es punto medio, es un punto cualquiera. ¿Ya? Y se trazan las mediatrices de AM y de MC. O sea, por eso lo hago la pregunta, por eso lo hago. Voy a trazar la mediatriz de AM, del segmento AM, y luego la de MC. Entonces, veamos. ¿Cómo trazo la mediatriz del segmento AM? Teoría. Mediatriz del segmento AM. Vas a ubicar el punto medio de AM y una perpendicular. ¿Te acuerdas?
Beatriz, de AM. Ahora, luego voy a trazar también la matriz, pero de MC. ¿Qué es lo que hago para ubicar la matriz de MC? Punto medio de MC y una perpendicular, pero del punto medio. Ahí está. ¿Qué más? Dice, y esta matriz, tanto de AM como de MC, cortan a AB y cortan a BC en los puntos P y Q respectivamente. Lo corté en P y en Q. Pregunta, hállame el ángulo PMQ. Uy, no. PMQ. PM, ya está pichanguita, pues. ¿A qué lo hace, profe? Está facilito. No te quejes, no te quejes. X. ¿Qué hacemos? Pensar, pues, rápido nomás. Teoría. Profe, el triángulo es isósceles. Claro, el triángulo es isósceles porque este es matriz. Y la matriz, recordemos, sirve para formar triángulos isósceles. Matriz, ¡pum! Recordemos, estamos en repaso, isósceles. O sea, profito, este de acá es igual que el de acá. Sí, y si es iso, ponle variable, pues. Allá, y lo mismito acá. Eres matriz más pequeña, forma isósceles. Allá. Iguales. Profe, ángulos iguales. Por ejemplo, le ponemos alfa y alfa. Y encontré X. Porque mira, alfa más teta más X te da 180. Alfa más teta más X, 180. Pero ¿cómo encuentro alfa más teta? En el triángulo mayor. Ya salió ya. En el triángulo ABC, en el triángulo ABC, ¿qué sabemos? Los tres suman 180. Como tengo 100, alfa y teta suman 80. Y si alfa con teta es 80, si alfa con teta es 80, si alfa con teta es 80, ¿cuánto es X? 100, pues, porque este es 180. Salió. Macas, pues. A ver. Una pregunta un poquito crazy. La pregunta 19. Es un poquito, está con su leve, la 19. ¿eh? La pregunta 19 está con su leve. Está con su leve. O sea, la pregunta 19 está con su leve. Ya, ahí está. A ver, vamos a ver si se ve. Un segundito. Sí se ve, creo, ¿no? Chicos, ¿se ve bien? ¿O más grande? No, sí se ve. Cuéntame, por favor, cuéntame rápido. ¿No se ve bien? Si es total, ¿se ve bien o no se ve bien? Cuéntamelo. Ah, ya. ¿Seguro? Me dice, profe, no se ve nada. Estoy ciego, dice. 4K, no, tampoco te burles, ¿ah? Ok, entonces un poquito más igual, por si acaso, para ver que están más... Hay gente que te decía. Ya, hay gente que te asegura, ya, pues un poquito más grande, ¿ya? Para que se pueda ver mejor. A ver, pregunta acá sí con su level. Mira, dice, en un triángulo ABC, por el vértice B se trazan perpendiculares BP y BQ. ¿A quiénes? A las bisectrices exteriores de los ángulos A y C. Entonces, más o menos sería por acá. Tengo un triángulo ABC. Tengo un triángulo ABC. Desde el vértice B, o sea, desde aquí, desde acá, de este vértice, vamos a trazar perpendiculares BP y BQ. O sea, vamos a trazar
BP y BQ, perpendiculares a las bisectrices exteriores de A y de C. Prolongué. ¿Para qué? Ángulo exterior de C, ángulo exterior de A. Vamos a trazar las bisectrices exteriores, tanto de A como de C. ¿Te parece? Trazamos la bisectriz exterior de A y la de C. Ojo, es bisectriz exterior aquí y aquí también. ¿Está bien? Ahora, por este vértice voy a trazar perpendicular BP a esta bisectriz exterior de A. A ver, BP. Y luego voy a trazar igual la perpendicular BQ. BQ a esta exterior de C. Vamos a trazar por acá más o menos. Desde el punto B, desde este vértice, se trazan las perpendiculares BP y BQ. Y son perpendiculares a las bisectrices exteriores, tanto de A como de C. Tracé la exterior de A, BP. Tracé la bisectriz exterior de C, BQ. Si el perímetro del triángulo ABC, el perímetro es 40, a ver, si el perímetro es 40, o sea, este ladito más este ladito más el de acá es 40, ¿no? Vamos a ver el letrita, ¿te parece? Variable, vamos a ver, acá le ponemos, no sé, acá le ponemos A, aquí le ponemos B y C. A más B más C es 40. Ya, la pregunta del millón. Calcular PQ. ¡Ah! Encima nomás. Ah, la profe, qué abuso. Ya, caballero. Con miedo, trazo con miedo. Con miedo trazo. Ya, recuerda que todo mide A y todo mide B. Y que A más B más C es igual a 40. Ya, chicos, salió. ¿Cómo que ya salió, profe? Si lo graficó recién. No, lo que pasa es que es algo mecánico. Es algo mecánico. Mira. A ver, quiero que veas esto. Lo voy a poner como se suele enseñar. Cuando tú tengas una bisectriz, y te tracen la perpendicular a la bisectriz. Mira, acá tengo una bisectriz. Y tengo una perpendicular a la bisectriz. Mira, tengo una bisectriz y una perpendicular a la bisectriz. Acá tengo una bisectriz y tengo una perpendicular a esta bisectriz. O sea, tracé bisectriz y yo tracé la perpendicular. ¿Qué debo hacer acá? Mecánicamente, chicos, mecánicamente acá se debe prolongar. Mecánicamente se prolonga. No, y se forma un triángulo isósceles. Es isósceles por varios motivos, porque, por ejemplo, el que yo quiero que tú veas es que esta bisectriz, aparte de bisectriz, es altura. Y si en un triángulo la bisectriz es bisectriz y altura, tiene que ser mediana. Es una mediatriz. Es bisectriz, altura y mediana. Bisectriz, altura, entonces va a ser mediana. El triángulo es isósceles. Ahora, otra forma, ¿no? Beta, aquí es 90 menos beta. Esto suma 90. Beta, 90 menos beta. Igual acá, suman 90. Si es beta, aquí también es 90 menos beta. Allá, 90 menos beta, 90 menos... Allá isósceles, pues, profe. Claro, isósceles. Y si un triángulo isósceles a la base le bajo la altura,
es altura, es bisectriz y también es mediana. Mediatriz. Entonces, eso pasa acá. Profe, no entiendo. O sea, tengo la bisectriz y tengo la perpendicular a la bisectriz. Tengo bisectriz y tengo perpendicular a la... Y esta perpendicular la prolongo, la extiendo. Tengo la bisectriz y tengo la perpendicular a la bisectriz, lo prolongo. Sin miedo, sin temor. Yo también. Profe, no, ya tranquilo, no venga. Ah, isósceles. Alfa, 90 menos alfa. Alfa, 90 menos alfa. Ah, ya, iso, profe, claro, pues oye. O sea, si aquí es B, aquí también es B. Y lo va construyendo, ¿no? Aquí es B. Pero, profito, si es un triángulo isósceles y a la base le tracé la mediana, perdón, la altura y la bisectriz, tiene que ser mediana, pues. Claro, tiene que ser mediana. Eso fue a la derecha. ¿Qué crees que haré a la izquierda? Lo mismo. Lo mismo. Si tengo la bisectriz y tengo la perpendicular a esta perpendicular, la prolongo. Sin temor, sin miedo. Ahí está. Profe, ¿por qué prolonga? Para formar un isósceles, pues oye, formo isósceles. 90-90. Teta, 90 menos teta. Teta, 90 menos teta. Allá, isósceles. O sea, manjas, habla bien, habla bien. Ok, profe. Acá está. Isósceles. Si aquí es A, aquí es A. Profe, y si es isósceles, esta bisectriz es altura y también va a ser mediana. Ya salió. ¿Por qué? Ahora mira el triángulo grandote. Mira ahora. ¿No es punto medio aquí? Chi. ¿No es punto medio acá? Chi. Entonces, ¿qué es X? ¿No es base media? ¿Ah? ¿El triángulo? Punto medio, base media el X. ¿Y no es la mitad de toda la base del triángulo? Oye, pero no es A más B más C, o sea, no es 40. No es A más B más C, no es 40. Contra la clave. 40 medios. O sea, 20. Por base media, ya sabes, base media. Siempre, chicos. Bueno, yo me he dado cuenta que siempre que hay bisectriz y perpendicular a ella y prolongas y formas de isósceles, esta propiedad siempre va de la mano con la base media. Siempre, siempre. O sea, siempre, si prolongo, siempre aparece una base media. Es algo que es recurrente. Chicos. Pregunta 23. En la pregunta 23, está graficadito, vamos a graficarlo. Vamos a graficarlo. ¿Eh? A ver, chicos, este ángulo mide 40 graditos. Acá es 80 graditos.
chicos. Dice, en la figura, el segmento AM es igual a la suma de AB más BC. Bueno, AM es la suma de AB y te pide el ángulo AMC. Te pide este ángulo. Entonces, dice que este segmento es la suma de AB más BC. Entonces, a AB le coloco A y a BC le coloco B. ¿Qué te parece? Entonces, este lado de la suma, ¿no? Sería A, pero más B. ¿Es correcto? Bueno, sí, ¿no? Entonces, AM es la suma de AB más BC. Ángulos raritos, ángulos feitos, 40, 80, lleno ángulos. Caballero, lleno ángulos, no pierdo tiempo. No pierdo tiempo. 40, 90, ¿qué es 50? 50, 80, ¿cuánto mide este ángulo? Sería también 50. Porque 50 más 50, 100, 80, 180. Bisectriz, por más que sean ángulos feos, hay bisectriz. Entonces, ya pues, caballero, chicos, si esta línea bisectriz no queda otra que usar el teorema de la bisectriz. Aunque salga medio feíto, ¿no? No se verá bien, pero algo es algo, mira. ¿Cómo el teorema, profesor? Observa. Acá tengo el ángulo que mide 100. Y tengo la bisectriz. Entonces, como acá hay una perpendicular, que en este caso es B, vamos a trazar la otra perpendicular. No parece. Pero, como esta bisectriz, del punto C tengo una perpendicular, aquí trazo la otra perpendicular. Son iguales, ¿no? Porque es bisectriz. Si este es bisectriz, y tengo esta perpendicular, y tengo otra perpendicular, es B. No queda otra, ¿no? No queda otra. Estos son iguales, profe, claro. Y también los extremos al costado son iguales. Si aquí es A, aunque no aparezca, acá también es A. Pero, profe, todo es A más B por dato. Todo es A más B. Acá tengo A. A fue, no, acá falta B también. Entonces, acá sería, tiene que ser B. Ya tengo A más B, que es este dato. Y como que tengo un BD, ahora bien, triángulo rectángulo de 45, porque es un triángulo rectángulo isósceles. Entonces es igual a 5. ¿Está bien? Esa es la clave, chicos. Ya, chicos, esa es la pregunta número 23. ¿Está bien? Pregunta 23. Sigamos. A ver, hay una pregunta un poquito complicadita, pero la voy a modificar, porque esta pregunta ha sido también de examen de admisión de otra universidad por ahí interesante, y de repente como se pimponean las preguntas de las universidades, la pueden colocar más adelante. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado, pues. A ver, la pregunta, voy a borrar, chicos, voy a borrar, voy a tomarle fotex antes que me olvide. Chicos, a ver, antes de borrar, ¿se entendió? Os repito, la 19, ¿cómo estás? La 23, a ver el comentario por ahí, de repente han preguntado. Allá, profe. La 14, porfa. La 14, ok. Entonces, ya fue, entonces hacemos la 14. Repita la 23, sí se entendió, ok. Pregunta, repito la 23 y la 14, ¿no? A ver, déjame confirmarlo. 21, ya, pero puedo repetir la 23. ¿Ya? A ver, en la pregunta 23, lo único que hice fue colocar angulitos. 40, 80, 40 que es 50. Como todo mide 180, acá es 50. Entonces, luego usé esta teoría, pues, ¿no? Que está acá. Si ahora tengo una bisectriz, y yo trazo una perpendicular aquí, y acá tengo otra perpendicular. Por teoría, estas dos perpendiculares son iguales.
Y aparte de eso, los del costado también son iguales, por teoría de bisectriz. Ese bisectriz. Bisectriz, perpendicular, perpendicular, son iguales. Y acá también son iguales. Por teoría. Entonces, como este es 50-50, acá tengo bisectriz. Tracé una perpendicular. Y como bisectriz, esta perpendicular con esta otra perpendicular son iguales. Bisectriz, perpendiculares. Bisectriz, perpendiculares. Si aquí es B, aquí también es B. Ahí está, B y B. Y los constantes son iguales. Tenemos que sea A y A. A y B y B. Pero por tanto, este lado es A más B, pues. Porque es la suma de estos dos. Como aquí es A, acá tiene que ser B. Porque todo es A más B, por dato. Y como este es B y B, triángulo, rectángulo 45. Esa es la idea, ojalá que se entienda un poquito más. Pero por teoría de bisectriz. ¿Correcto? Y a ver, la 21. Hacemos la 21. Vamos acá a borrar. A ver, ¿cuál es 21? A ver, 21. A ver, AB mide 6. Y te piden hallar AF. Alfa, alfa. A ver. Si acá tengo alfa, alfa. Verifiquen esto, por favor. Aunque no parezca, ¿ya? Aunque no parezca. A ver. Acá le coloco, por ejemplo, teta. Digo, alfa con teta suman 90. Complementarios, ¿correcto? Alfa con teta son complementarios. Entonces, aquí es alfa, 90 que es teta. Acá también sería teta. Complementarios, alfa con teta. ¿Sí? Ahora, este ángulo, el que está aquí, todo es 180, pero aquí es 90. Todo es 180, pero aquí es 90. Entonces, estos dos ángulos también suman 90. Complementarios también, porque todo es 180. Pues. Como tengo teta, falta alfa, porque teta más alfa es 90. Complementarios. O por ángulo exterior, si quieres. Interno más interno me da el externo. 90 más alfa es el 90 más alfa. 90 alfa. Entonces, alfa. Acá es teta. ¿Por qué? Complementarios. Alfa con teta, 90. Y ya está, bisectriz. Entonces, hacemos esto. Lo que hicimos acá. Como es de bisectriz y tengo esta perpendicular, trazamos esta otra perpendicular. Aunque no parezca, ya se ve feo, se ve horrible, pero no queda de otra. Aunque no parezca, como este es bisectriz, bisectriz, perpendicular y perpendicular son iguales por bisectriz. Bisectriz, perpendicular, perpendicular son iguales. Acá sería 6. Porque bisectriz. Y aquí, como este bisectriz, tengo perpendicular y tengo perpendicular. O sea, por teorema son iguales también. X6. ¿Está bien? X6. Esa es la pregunta que por ahí se propuso. ¿No, chicos? Bueno, chicos, ahí estamos quedando, pues. Estamos quedando ahí, por favor.
Cuídense mucho. ¿Qué pasó, Juan? Ya, ya estamos platicando la próxima semana, pues, un poquito más. Así que nada, cuídense mucho. Gracias por estar atentos, por su participación, por sus comentarios y sus preguntas. Se están yendo todos ya, hace rato que se van. Éramos como 500, somos que unos cuantos más. Cuídense mucho, chicos. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos.